Hola a todos. En esta inmersión vamos a analizar un audio bastante revelador. Se trata de Vicky Dávila, quien ya sabemos que está considerando lanzarse a la presidencia, conversando con la gente en Colombia. En este caso la encontramos en un hotel en Medellín charlando con Mateo, un mesero de 28 años. Interesante. Y a través de este encuentro podemos entender un poco mejor las preocupaciones y las aspiraciones de muchos colombianos. Sí, me parece una ventana muy valiosa a la realidad del país. Exacto. Empecemos por el principio. ¿Qué te llama la atención de este encuentro inicial entre Dávila y Mateo? Bueno, lo primero que me impacta es la forma en que Dávila se acerca a Mateo. No hay ninguna sensación de distancia o superioridad, ¿verdad? Sino un interés genuino por escuchar su historia, su perspectiva. Sí, es como si quisiera conectar con él a un nivel personal. Exacto. Y esto es crucial para cualquier candidato, ¿no? Claro, Comprender las realidades de la gente, no solo hablar de ellas desde un podio. totalmente de acuerdo. Y Mateo, a pesar de estar trabajando hasta tarde, la recibe con una sonrisa. Sí, se nota que hay una especie de resiliencia en él. Una fuerza, ¿no? Ajá, que creo que muchos colombianos comparten. Sí, esa capacidad de afrontar las dificultades con optimismo. Exactamente. Pero a pesar de esa actitud positiva, Mateo no se guarda nada al describir la situación actual de Colombia. Es verdad. La describe como terrorífica. Una palabra muy fuerte. Sí, y para él la salud, las pensiones, la educación, todo está en un estado crítico. Lo que más me impactó fue la historia que comparte sobre su madre y el sistema de salud. Se siente la impotencia en su voz al hablar de esa experiencia. Sin duda. Esa historia personal es lo que hace que este audio sea tan poderoso. Es verdad. Deja de ser una discusión abstracta sobre políticas públicas y se convierte en una realidad palpable, ¿no? Claro, una realidad que muchos viven a diario. Y para Mateo, esa realidad está marcada por una profunda desilusión, especialmente con la izquierda. Interesante. ¿Y cómo interpretas esa desilusión? ¿Crees que es un sentimiento generalizado entre los jóvenes colombianos? Es difícil generalizar, pero la frustración de Mateo sí refleja una tendencia que estamos viendo en muchos países. ¿A qué te refieres? Una pérdida de fe en las instituciones tradicionales. Una sensación de que las promesas de cambio no se materializan. Entiendo. En el caso de Colombia, la polarización política ha exacerbado esta desilusión, ¿no? Claro. Creando una brecha entre la clase política y la gente que se supone que representan. Y a pesar de esa desilusión, Mateo expresa su apoyo a la candidatura de Dávila. Admira su trayectoria limpia, su historia de superación. Sí, y me parece interesante que Mateo utilice la palabra derecho para describirla. ¿Y qué significa derecho en este contexto? Bueno, en el contexto político colombiano, derecho no se refiere solo a una ideología, sino a una forma de ser. Entiendo. Honesto, directo, sin las complicaciones que se asocian a la corrupción. Es como si Mateo buscara una figura que inspire confianza, ¿no? Alguien que no esté manchado por los vicios del pasado. Exactamente. Y en Dávila, él ve esa posibilidad de un cambio real. Y esa esperanza es palpable en la forma en que Mateo habla. A pesar de la crítica a la situación actual, hay un brillo en su voz cuando menciona a Dávila. Como si viera en ella una luz al final del túnel. Es contagiosa esa esperanza, ¿verdad? Y al final del audio, Mateo menciona algo que me parece crucial. ¿Qué cosa? La importancia del turismo y la imagen que Colombia proyecta al exterior. Dice, es un país muy bello, pero tristemente la política no sirve. Una frase que resume la dicotomía que muchos colombianos sienten, ¿no? Por un lado, el orgullo por la belleza natural del país, la calidez de su gente. Claro. Y por otro, la frustración por un sistema político que no parece funcionar, que no les permite alcanzar su máximo potencial. Es como si hubiera un potencial enorme, pero la política lo estuviera frenando. Y eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Cuál? ¿Cómo puede un futuro presidente, sea quien sea, abordar esa percepción negativa y convertir ese potencial en realidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Convertir la esperanza en acción. Y creo que la clave está en entender la complejidad del problema. ¿A qué te refieres? No se trata solo de cambiar de gobierno, sino de transformar la cultura política, ¿Cómo se lograría eso? construyendo instituciones más sólidas, más transparentes. Claro, un cambio profundo. Y esa transformación implica un análisis, ¿no?, de las causas que han llevado a esta situación. Mateo habla de la salud, la educación, las pensiones como los grandes problemas. Exacto. ¿Cuáles son, en tu opinión, las raíces de estas dificultades? Si miramos la historia de Colombia, vemos que estos problemas no son nuevos. Ya, llevan años. Décadas de desigualdad, de un sistema que ha beneficiado a unos pocos. A costa de la mayoría. Exactamente. La situación compleja. La corrupción ha socavado la confianza en las instituciones. Sin duda.
Y la violencia, ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Y esa violencia, ese conflicto armado que ha marcado al país por tantos años, Claro. ¿cómo ha afectado la percepción de la política? La violencia genera miedo, ¿no? Desconfianza, polarización. Un ambiente difícil para construir. Cuando la gente vive con miedo es más difícil construir un diálogo constructivo, Bueno, buscar soluciones conjuntas. Se pierde la confianza. La polarización se convierte en un obstáculo para la construcción de un proyecto común. Y en ese contexto, la desilusión de Mateo con la izquierda cobra aún más sentido. Sí. Es como si hubiera una sensación de que las promesas de cambio... No se han cumplido. Exacto. Y es importante entender que la izquierda en Colombia es un grupo diverso, ¿verdad? Con diferentes corrientes de pensamiento. Claro, no es un bloque monolítico. No se puede generalizar, pero es cierto que hay una percepción de que algunos sectores de la izquierda no han sabido responder a las necesidades de la gente. Me han quedado en la teoría. Se han quedado atrapados en discursos ideológicos sin traducirlos en acciones concretas. Y esa falta de concreción, de resultados tangibles, Claro. es lo que genera la frustración que vemos en Mateo. Exacto. Él busca un líder derecho. alguien que vaya al grano. Que no se pierdan palabrerías. Exacto. Y esa búsqueda de un líder derecho no se limita a una ideología política específica. Es algo más profundo. Es una demanda de honestidad, de transparencia, de eficiencia. La gente quiere ver resultados. Están cansados de la corrupción, de la ineficiencia, de la falta de resultados. Y en ese contexto, la figura de Vicky Dávila se presenta como una alternativa. Sí. Mateo admira su trayectoria limpia, su historia de superación. ¿Crees que esa imagen de honestidad es suficiente para ganar la confianza del electorado? La honestidad es un buen punto de partida, sin duda, Es importante. pero no suficiente. ¿Qué más se necesita? La gente necesita ver propuestas concretas, ¿no? Planes viables para solucionar los problemas que les afectan. Propuestas que se traduzcan en acciones. Necesitan ver resultados. Mateo habla de la salud, la educación, las pensiones como sus principales preocupaciones. ¿Qué sabemos sobre las propuestas de Dávila en estos temas? Si bien este audio no se centra en los detalles de la plataforma política de Dávila, podemos intuir algunas de sus líneas de acción. ¿A partir de qué? Al hablar de ser una presidenta que viene del día a día, Dávila busca conectar con las experiencias de la gente común. Claro, con la realidad de la gente. Es probable que sus propuestas se enfoquen en mejorar las condiciones de vida de la gente, en brindar acceso a servicios básicos de calidad. Y esa conexión con la gente común es clave, ¿verdad? Mateo menciona la importancia del turismo, de la imagen que Colombia proyecta al exterior. Sí. Es como si quisiera que el mundo viera la belleza del país, ¡Ajá! pero también la frustración de su gente. Esa dicotomía es un desafío para cualquier líder. Claro. Promover la imagen positiva de Colombia al mundo es importante, Sí. pero no se puede hacer a costa de ignorar los problemas internos. Es un equilibrio delicado. Un líder efectivo debe ser capaz de abordar ambas cosas. ¿Cómo? Mejorar las condiciones de vida de la gente y construir una imagen positiva del país en el exterior. Esa conexión con la gente común, con sus necesidades, con lo que viven día a día, eso es lo que puede marcar la diferencia. Y Mateo, a pesar de toda su crítica a la situación actual, mantiene una esperanza, una fe en que las cosas pueden cambiar. Claro. Y esa esperanza se refleja en su apoyo a Vicky Dávila. La ve como una persona derecha, alguien que puede romper con los vicios del pasado y construir un futuro mejor. Pero es suficiente con la esperanza. ¿Qué más se necesita para que esa esperanza se convierta en realidad? Pues la esperanza es un motor muy poderoso, pero necesita ir acompañada de acciones, ¿no? Acciones concretas. Se necesita un plan, una visión clara de cómo se van a abordar los problemas. Y aquí es donde entra la importancia de analizar las propuestas de Dávila en detalle. Exacto. Necesitamos ir más allá de la imagen de honestidad y profundizar en sus planes para la salud, la educación, las pensiones. ¿Cómo piensa mejorar estos sistemas? ¿Qué soluciones propone para combatir la corrupción y la desigualdad? En este audio no tenemos acceso a esos detalles específicos, pero sí podemos deducir algunas líneas de acción a partir de su trayectoria y de su discurso. Dávila se ha posicionado como una figura que defiende la justicia, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Es probable que sus propuestas se enfoquen en fortalecer las instituciones, en mejorar la eficiencia del gasto público, crear mecanismos de control más efectivos. Y no olvidemos la importancia de la economía. Mateo, a pesar de no mencionarlo directamente, trabaja en el sector turístico, un sector clave para el desarrollo de Colombia. ¿Qué tipo de políticas económicas podríamos esperar de un gobierno liderado por Dávila? Es difícil especular sin conocer su programa económico en detalle.
Pero su enfoque en la gente del día a día sugiere que podría dar prioridad a la generación de empleo, al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a la inversión en sectores que beneficien a la población más vulnerable. Hablando de población vulnerable, ¿cómo se abordaría la problemática de la desigualdad? Un tema que está en la raíz de muchos de los problemas que Mateo menciona. Claro, la desigualdad es un desafío complejo, ¿verdad? Requiere un enfoque multidimensional. Es probable que un gobierno liderado por Dávila impulse políticas de inclusión social, de acceso a la educación y a la salud de calidad, de apoyo a las comunidades más desfavorecidas. La clave está en crear un sistema que brinde oportunidades a todos, sin importar su origen o su condición social. Mateo sueña con una Colombia donde la política funcione, donde la gente pueda vivir con dignidad y esperanza. Al final, esa es la aspiración de todos, ¿verdad? Sin duda. Y el camino para alcanzar ese sueño implica un compromiso de todos, ¿no? De los líderes, de las instituciones, de la sociedad civil. Es un proceso de construcción colectiva, de diálogo, de búsqueda de consensos. Y la elección de un líder es un paso crucial en ese camino. Esta conversación con Mateo nos ha brindado una visión muy personal de las esperanzas y las frustraciones de muchos colombianos. Nos ha recordado la importancia de escuchar las voces de la gente común, de entender sus necesidades y sus sueños. Y nos ha dejado con una pregunta clave. ¿Vicky Dávila o cualquier otro candidato podrá convertir esa esperanza en realidad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta está en manos del pueblo colombiano. Informarse, analizar las propuestas, evaluar las trayectorias, participar activamente en el debate público. Todo eso es fundamental para tomar una decisión consciente y responsable. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el corazón de la política colombiana. Te invitamos a seguir reflexionando sobre el futuro que quieres para tu país y a participar en la construcción de ese futuro. Hasta la próxima.